El arte, a través de la historia, está entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado, el cual busca expresar ideas y emociones de diversos recursos como plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. Un término distinto en el arte moderno pretende diferenciar una parte del concepto artístico de la producción de singularidad y diferentes ámbitos. Una de las tendencias artísticas europeas que se enmarca en el siglo XIX y busca reflejar la realidad cotidiana mediante un modo objetivo es el realismo, el cual abandona temas políticos y se centra en temas sociales. Una de sus principales características fue reflejar la historia y no ser copia de objetos mitológicos, religiosos o alegóricos. Su concentración fue más allá de los rasgos típicos y sus características en situaciones y acciones que reflejaban la realidad en un sentido naturalista, casi fotográfico. Una de las metas principales no fue la belleza, sino más bien mostrar tal cual la realidad. Saca a la luz los pensamientos más íntimos de sus personajes mediante un estilo sobrio, preciso y elaborado. Uno de sus principales exponentes fue Gustave Courbet. Por otro lado, la libertad de creación dentro del subjetivismo y el individualismo, el romanticismo, que da importancia a los sentimientos por medio de emociones, que da puerta a la imaginación y la fantasía, en situaciones límite frente al equilibrio y la armonía. Asimismo, el contacto con la naturaleza y el encuentro con la luz es del impresionismo, que modifica con el paso del tiempo y los matices de un día. Uno de sus exponentes, Claude Monet, que se interesa por la vibración lumínica, a la vez de este rechaza el blanco y el negro en su paleta. Durante los últimos años del siglo XIX, el grupo de los pintores impresionistas organizaron sus propias exposiciones y mantuvieron una cohesión que duró hasta que décadas después, algunos de ellos alcanzaron cierto reconocimiento. Así surge el postimpresionismo. Los artistas continuaron utilizando colores vivos, una aplicación compacta de la pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida real, pero intentaron llevar más emoción y expresión a su pintura. Sus exponentes reaccionaron contra el deseo de reflejar fielmente la naturaleza y presentaron una visión más objetiva del mundo. Vincent van Gogh entendía la pintura como vía para modificar la sociedad y como vehículo de salvación personal. De este modo, la pincelada tosca y atormentada en su pintura expresó todo el vigor de su pasión interior. Edvard Munch, con su pintura El Grito, mostró claramente el sentido trágico de la vida y su idea de plasmar los sentimientos por exteriorizar las sensaciones de angustia y soledad del ser humano. En el siglo XIX se dio mucho reconocimiento a todos los artistas que seguían el arte tradicional. Así, cuando surgieron estilos antiacademicistas, estos fueron rechazados. Con la llegada del fauvismo, esto cambió, dando un paso más hacia la modernidad. Se caracteriza por ser estético y sentimental, se apega a la libertad total de la naturaleza, es más expresiva que realista. Sobresalió el acromatismo real, donde se utilizaron colores que en la realidad no existen. Los lienzos de Henri Matisse, máximo representante del fauvismo, causaron sensación, de gesto espontáneo y color puro. Su obra daba las pautas de un estilo nuevo, lleno de vigor expresivo y que se negaba a ser una mera imitación de la naturaleza. Mientras en Francia se desarrollaba el fauvismo, en Alemania surgió un nuevo movimiento artístico, conocido como expresionismo. Ambos se convirtieron en los primeros exponentes de las llamadas vanguardias históricas. El expresionismo surgió como reacción al impresionismo, entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más objetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacía a la expresión de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad. Destacan los colores azul, amarillo y verde para contrastar con la simplicidad del blanco y el negro. Además, son frecuentes los rostros desfigurados y tristes. Luego, uno de los grandes movimientos artísticos que rompió todos los esquemas y cánones tradicionales fue el cubismo, primera vanguardia que surgió a principios del siglo XX en Francia, convirtiéndose en una auténtica revolución dentro de la pintura. Fundada por los españoles Pablo Picasso, Juan Gris y el francés Georges Braque, sus composiciones proporcionan nuevas formas basadas en formas geométricas y planas, dejando de lado al tradicional estilo renacentista.
En esencia, los cubistas buscaban descomponer estas formas naturales y las representaban mediante formas geométricas, planas y líneas que se partían o se fragmentaban. Esta perspectiva múltiple admitió reflejar formas de frente como de perfil, ambos a la vez, por ejemplo, un rostro. Por otro lado, surge un movimiento de vanguardia como el futurismo, el cual desarrolló a principios del siglo XX, concretamente en 1909 a partir de la publicación del manifiesto fundador del futurismo de Filippo Tommaso Marinetti. Se desarrolló principalmente en Italia, siendo Marinetti su creador y precursor, pero caló en otros muchos países y, como todas las primeras vanguardias del siglo XX, sirvió de influencia a movimientos posteriores. La temática futurista fue muy variada, en ocasiones incluso abstracta. No importa tanto el tema de cómo representar esos valores de agresividad, fuerza, movimiento y violencia, pero evidentemente su apego por las máquinas y las tecnologías les llevó a plasmar la belleza de los automóviles, las bicicletas y entre otros. Más adelante surge el Art Nouveau, que proviene del francés y cuya traducción literal es el nuevo arte. Su país de origen y su fundador no están establecidos, ya que se dio en varios países al mismo tiempo y con sus respectivos representantes. Los países donde se observa mayor desarrollo son Francia, España y Estados Unidos. Entre sus características está destruir cualquier preocupación estética independiente de las tradiciones. Preserva la originalidad de la forma, dando énfasis a las sinuosas y a lo curvilíneo. Valora el trabajo artesanal, la inspiración en la naturaleza y uso de elementos de origen natural, pero con preferencia en las vegetales y las formas redondas de tipo orgánico. El uso de la línea curva en la decoración, en esta última es muy frecuente el uso de la llamada línea látigo. El Art Nouveau centraliza su atención en dos de las artes convencionales, la pintura y la escultura, y se desarrolla mucho la mueblería, así como la arquitectura, lo que se convierte en un verdadero arte. Luego nace el Art Deco en contraposición al Art Nouveau, ya que este movimiento artístico emplea el uso de formas geométricas rectas, dejando de lado las formas orgánicas. Este movimiento se inspiró en las primeras vanguardias como el constructivismo, cubismo, futurismo, escuela Bauhaus, dejando de lado el color del expresionismo. Utilizó las innovaciones de los tiempos para sus formas, incluyendo así en las artes decorativas tales como diseño de modas con su máximo representante Paul Poiret, el diseño gráfico resaltando la geometrización de las formas, el diseño industrial, el cine con la película Metrópoli, donde se ven los enormes rascacielos y la vida lujosa, el diseño automotor y la influencia en la arquitectura se muestra en la obra más resaltante, el edificio Chrysler, que tiene un revestimiento de acero inoxidable y cuenta con un remate escalonado, el cual es empleado para no obstaculizar el acceso de luz en la ciudad. Por otro lado, durante la Primera Guerra Mundial nace el dadaísmo, iniciado por Tristan Tzara, con el propósito de burlarse del artista burgués y su arte. El dadaísmo crea un estilo de antiarte, una provocación abierta al uso de la razón y el orden establecido. Esta se vio reflejada en la obra de Marcel Duchamp, Desnudo bajando una escalera, obra en la cual el artista une elementos cubistas con futuristas y plasma su propia representación del movimiento. La expresión artística más característica del dadaísmo es el remake, donde Duchamp ha cambiado los fines prácticos del arte, tratando de mostrar una nueva poética artística. Ha puesto en tela de juicio el objeto artístico en sí, y lo utiliza ahora como un concepto, logrando que el espectador comprenda el sentido conceptual. Esto se ve reflejado en su obra, La Fuente de 1917, que consiste en un pequeño urinario de color blanco. A partir de este movimiento surge el surrealismo, movimiento artístico que nació en Francia. Trata de plasmar el mundo de los sueños y fenómenos subconscientes, la magia y la irracionalidad. Da importancia a lo paradójico, utilizando las técnicas de claro-oscuro. El mayor representante de este movimiento es el artista Salvador Dalí. Asimismo, para hablar de la posmodernidad, tenemos que remontarnos a la modernidad,
la cual se desarrolla progresivamente en varios ámbitos. A medida que transcurre el tiempo, surge la posmodernidad, la época del desencanto, donde se renuncia a las utopías y la idea de progreso. Los individuos buscan vivir solo el presente y dejan de lado el pasado y el futuro. El artista es libre para transitar en cualquier época o estilo del pasado, tomando referencias de otros autores. Las obras suelen ser más figurativas, aunque sin dejar de lado lo abstracto, y recurriendo al arte clásico y el de vanguardia. Asimismo, mezclando arte tradicional con cómic, graffiti e imágenes publicitarias. Por otro lado, el neoexpresionismo propone retomar la figuración y es determinado por la pincelada y uso de colores contrastantes. Se crearon obras de gran formato abordando temáticas de índole sexual. Sus representantes son Georges Baselli, Keith Haring, quien refleja su pintura callejera, pero nadie como Jean-Michel Basquiat, quien también utilizó los grafitis. Asimismo, Basquiat se inspira para sus obras en muchos temas como la música jazz, la cultura áfrica y Picasso. Por consiguiente, el arte conceptual es un movimiento donde la idea y el concepto que se utiliza para la obra vale más que el resultado. El arte conceptual resulta ser un incierto donde surgen cuestionamientos porque no se sabe si considerar una obra de arte completa, hecha por el artista, o solo un resultado de collage porque se utiliza elementos existentes para hacer una obra. Como conclusión, la evolución del arte moderno, comprendida desde el realismo hasta el arte conceptual, se ve reflejada en la libertad y subjetividad con la que cada autor expresa la realidad, sus sentimientos y pensamientos, dejando de lado el academicismo y lo tradicional.